Hola, este va a ser un pequeño análisis de la serie de Netflix Chilling Adventures of Sabrina, o Las escalofriantes aventuras de Sabrina, o El timador, el roedor, el comedor. El mundo oculto de Sabrina, o simplemente Sabrina. Debo aclarar antes de comenzar que yo no he leído el cómic, por lo que este va a ser un análisis únicamente de la serie, desde mis impresiones y mi opinión personal, sin necesariamente ser fiel a las intenciones originales de sus autores. No está de más decir que si no has visto la serie, anda, mírala antes porque esto va a tener spoilers. Pasó la primera temporada, luego la segunda, y yo estaba enganchado con la genialidad de la serie. Sin embargo, la segunda temporada me había decepcionado por su final abrupto y la decadencia precipitada de un dios al que nos habían vendido como casi todopoderoso durante 2 temporadas completas con episodios de casi 1 hora. Eso es demasiado tiempo desperdiciado. Para que al final Satán sea tan fácilmente derrotado por una media bruja, media mortal, que tiene su sangre pero en un menor porcentaje. Recuerda mi nombre. Recuerda que fui yo, Sabrina Spellman, quien te derrotó. Lucifer, estrella de la mañana. Para esa ocasión tuve la oportunidad de desahogar mi decepción con un buen amigo, Jefferson, guapo. Y es que una historia tan buena como esta, con sus múltiples referencias a la literatura y al cine del horror, es algo que a mí me engancha muy fácilmente y me fascina. Luego se estrenó la tercera temporada y debido a mi decepción previa no tenía muchas ganas de verla. Y si no fuese porque me da pereza ver series nuevas, porque yo soy más bien de los que consume unas pocas series y las exprime hasta sacarle el jugo, la vi. Aparte porque estamos en pandemia, hay cuarentena y no había nada mejor que hacer en ese entonces, que fue hace varios meses ya. Entonces decidí darle otra oportunidad a ver qué tal. En mis primeras impresiones yo había destacado el papel primordial que tiene la Iglesia de la Noche como una inversión casi exacta de las religiones cristianas. Los ritos satánicos eran equivalentes a los ritos cristianos. Sus frases eran una inversión. Su Dios verdadero era la contrapartida del Dios cristiano. Las frases que usan los miembros de la aquelarre de Sabrina en las primeras 2 temporadas resultan incluso graciosas, porque es el uso de frases típicas de los fieles cristianos, pero invirtiendo las palabras Dios por Satán y bendición por maldición. Incluso otras que ahorita no recuerdo. Alabado sea Satán. Por Lucifer. Camino y Satán sabe qué más. Juro por Satán que te haré pedazos. ¿Quién ángeles eres? Por mí pueden irse al cielo. Es de buen agrado chocantes porque son frases que están tan arraigadas en nuestra cultura que jamás se nos ocurre pensar en invertirlas o jugar con ellas o pensar en el sentido que estas frases tienen. Simplemente las usamos y ya. Y uno de estos aspectos que resultaban de inversiones casi exactas era el sentido primordial de la fe satánica. Había que hacer la voluntad de Dios, solo que en este caso ese Dios era otro contrario al Dios cristiano. Y habría que cumplir con esa voluntad a como diera lugar. Para esto existe un bautismo, un ritual, había que firmar tu nombre en un libro para testificar que le has entregado tu alma a Satanás. Sabrina se percata de esta contradicción inherente de entregar tu alma para hacer la voluntad del Señor Oscuro e indaga las bases de esta teodicea. Aunque ahora que lo mencionas lo admito, tengo mis reservas sobre guardarme para el Señor Oscuro. ¿Por qué tiene que decidir lo que haga o no con mi cuerpo? Porque es la ley de las brujas, un pacto. ¿Pero por qué? Y si no sabes, ¿puedo hablar con alguien antes de mi bautismo? Alguien que pueda ayudarme a entender esas cosas para que pueda tomar una decisión educada. Decisión. Es nuestro deber sagrado y un honor servir al Señor Oscuro. El padre Blackwood, sumo sacerdote, intenta venderle la idea de que el bautismo significa acceder a un libre albedrío sin límites, bajo la protección y venia del Señor Oscuro, pero que sin embargo habría que hacer lo que su Dios quisiera en el momento en que a él se le antojara. No lo culpes. No fue su elección. No existen las elecciones. Solamente mis deseos. Los más allegados a ella, miembros de su aquelarre, se revelan como fieles siervos del dios satánico. Incluso su tía Zelda, la que parece ser el miembro con el carácter más fuerte de su familia,
Es sin embargo una fanática religiosa, y le dice que su mayor deseo es que Satán se le aparezca un día y le pida algo. No habría mayor dicha que ser escogida por tu Dios para realizar alguna tarea. Pero, ¿y si esta tarea implica hacer algo que no quieres hacer o lastimar a alguien que amas? ¿Y si no quiero hacer lo que me pidió? Te impactará saber que no funciona así, Sabrina. Te dio una tarea. No harás nada más que cumplir con tu devoción oscura. De preferencia con una sonrisa. No te puedes negar, o si no el Señor Oscuro te castiga. A menos que quiera que asesines a alguien. Y aún así, harás lo que pide o sufrirás las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Aquellos que se resisten se arriesgan a que les sucedan cosas malas a ellos y a quienes los rodean. Tampoco podrías negarte a ser bautizado en el satanismo, porque quedarías sin la protección del Dios. Te volverías mortal, serías matado por cazadores de brujas y tu alma no tendría un lugar a donde ir. Es una religión sin salida, tal como lo fuese en el pasado la religión cristiana, aunque maximizada en sus consecuencias. La única diferencia que veo aquí es que en la religión cristiana, fueras o no feligrés, bautizado o no necesariamente significa una muerte brutal a mano de cazadores. Punto para el cristianismo. Ah, no, eso ya ha pasado antes, ¿verdad? Punto para el satanismo. En lo concerniente a descanso del alma, por otro lado, parece que sigue estando a la par. Pero sobre este punto no estoy seguro porque en la serie no te deja claro qué lugar tiene el infierno para sus feligreses. En la teología cristiana es un lugar de castigo eterno. Pero, ¿y los que se adscriben a este Dios castigador también son castigados? A mí no me queda claro. Será porque lo estoy viendo desde el lado cristiano, que es lo que más conozco. Cuando editaba el video, revisé varias escenas de la serie para incluirlas y me di cuenta que sí que lo explican. De hecho, en el segundo episodio de la primera temporada no pude conseguir las escenas, pero sí el audio, así que les voy a dejar el audio con estas imágenes cuidadosamente seleccionadas. ¿Y el infierno? No quiero ir ahí cuando fallezca. Primero, si aceptas los regalos del Señor Oscuro, no morirás. No en mucho tiempo. Segundo, el infierno es para los mortales. A cambio de su servicio y devoción, las brujas están exentas de la condena del fuego eterno. Lo que se necesita en realidad es un cambio de pensamiento. Vuelvo al tema de hacer la voluntad de Dios con libre albedrío, pero ser castigado si se elige otra cosa usando ese mismo libre albedrío. Es una puesta en escena de una ambivalencia teológica. Eres libre para pensar y decidir, pero tienes que hacer la voluntad de Dios. Eres libre para elegir hacer la voluntad de Dios, o si no, serás castigado. Y es increíble cómo estos feligreses están subyugados a la voluntad de un Dios que es retratado incluso más cruel y tirano que el Dios misericordioso del cristianismo. La idea que Sabrina tiene del Dios oscuro, al principio, me parece relativo a la figura que Saramago retrató del Dios del Evangelio según Jesucristo. Un Dios sediento de poder y de idolatría, que funda su iglesia solo para tener adoradores. Nuestro Señor Oscuro es un Señor celoso. Quiere que lo amemos a Él y solo a Él. Qué egoísta, ¿no es así? Esforzado, pero... ¡Silencio! ¡Tu iglesia de Judas! Como los aquelarres oscuros, existen solo para exaltarme a mí. Que es también muy parecido, y me parece que Saramago podría haber sido influencia directa, del Dios retratado por Paul Gise en YouTube. La idea de este Dios oscuro, el de Sabrina, es, sin embargo, mucho más maduro que el Dios de Saramago, ya que este último es un Dios con deseos infantiles, mientras que el de Sabrina es un Dios hecho y derecho que sabe lo que hace y cuya voluntad se cumple porque se cumple. Tan altiva es la figura de Satán en la serie que, a pesar de las progresivas dudas de Sabrina y del cuestionamiento voraz que ella hace, se sigue manteniendo su dominio y su presencia totalitaria durante las 2 temporadas. Mi decepción del final de la segunda temporada no es más que un reflejo de esto. Que un Dios, el Dios de la serie, ese Dios que te vendieron como casi todopoderoso, sea derrotado en solamente 2 episodios, es claramente decepcionante. Y no solo que es derrotado y ya, sino que en uno de los últimos episodios de la segunda temporada se nos revela que en realidad no es un dios. ¿Pero qué podemos hacer contra el Señor Oscuro? Digo, es como un dios, ¿no? No, no es un dios y nunca lo fue. Esa es una de las mentiras más grandes del diablo. Tan solo es un ángel caído. Una criatura del cosmos. Poderoso y eterno, pero lo he visto sangrar. Yo conozco sus debilidades. Pero tenía que caer, y la serie debía arriesgar esa caída, haciendo que peligre incluso a la audiencia,
para que el mensaje fuera arrollador, para que los fans tuviéramos un despertar como el de Sabrina. Sobre esta duda planteada y esta caída, hay también un cuestionamiento sutil sobre el lugar de un dios masculino y de un aquelarre mayormente femenino, subordinadas a los antojos de este dios. Lilith, o Miss... ¿cuál es el nombre? Miss Wardwell, o Lilith, es la que pone este cuestionamiento sobre la mesa. Junto con el cuestionamiento de los dogmas, viene también acompañado el cuestionamiento de los lugares sociales. Y hasta aquí todos nos comimos la idea de que la serie trataba sobre el satanismo, y parecía que la Iglesia de la Noche era la única existente en este microcosmos. Incluso el cristianismo, su contrapartida, aparece solamente por referencias vagas. Leía en alguna nota de un blog por internet que esta serie tuvo críticas tanto del lado del satanismo como del lado del cristianismo. Los satánicos argumentaban que esta serie no los representaba, porque nada tenía que ver sus costumbres y su idiosincrasia con las costumbres y idiosincrasias del satanismo actual. Y por el otro lado el cristianismo decía que esta serie empujaba a los jóvenes hacia el satanismo y al pecado. Y lo gracioso de todo esto es que en la tercera temporada nos comenzamos a dar cuenta que la serie no se compromete ni se comprometió nunca a reclutar fieles hacia el satanismo, ni de representar fielmente los dogmas del satanismo actual. A mí incluso al principio me pareció que se trataba de una sátira hacia los dogmas del cristianismo, expuestos por medio de su contrario, como ya vimos antes. Pero la tercera temporada nos muestra que esto iba un poco más allá. Esta tercera temporada estuvo cargada de un montón de cosas, de dioses y de dogmas nuevos para asimilar en muy poco tiempo. Fue una temporada vertiginosa, excitante de principio a fin, aunque cargada de escenas forzadas de adolescentes bailando, cantando y haciendo música, para que no nos olvidemos que por muy densa que pueda ser la trama, sigue siendo una serie de una bruja adolescente con una vida adolescente salido de un cómic sobre adolescentes. Sí, que ya sé que estas escenas representan el anhelo que tiene Sabrina de vivir una vida adolescente normal, lejos de mantener esta doble vida en el satanismo. Pero es que esas escenas no calzan con nada. Y ojo, que ya expliqué que no he leído el cómic, no sé si el cómic será igual de cursi y ridículo. Y lo más chocante de todo esto es que la serie tiene un aura oscura. La coloración de sus escenas son mayormente de tonos oscuros, con fondos borrosos, que dan una sensación de que algo siniestro pasa. Y yo no soy un experto en coloración, aclaro. No me malentiendan tampoco. Me encantan los musicales, pero siento que esas escenas no son acordes con la serie en su totalidad. Pero bueno, lejos de estas escenas que son chocantes, la tercera temporada es simplemente fabulosa. Esta temporada nos muestra además que la caída de un dios no es una caída fácil de digerir. No puedo hacerlo. Los estudiantes ya perdieron a sus familias, sus amigos, y no puedo arrebatarles a su dios ahora. Son tiempos difíciles para las brujas. Pero debemos estar unidos y los superaremos. El Señor Oscuro es cuestionado, puesto en duda, enfrentado, atrapado y finalmente ridiculizado. Arrodíllense ante mí y que todo sea como antes. Que nos arrodillemos. Que no fuiste destronado y aprisionado por tus propias brujas. ¿Más preguntas? Así, el dios de todo aquelarre cae y es puesto en evidencia, es puesto en falta. Pero su caída no vino sola. Todo el aquelarre también cae y el equilibrio del mundo se ve amenazado. El aquelarre se queda sin dios y sin referente, mostrando que la caída de un dios, un ideal y normas de vida son necesarias para el equilibrio de los seres pensantes, que frente al vacío de la existencia de seres que están atravesados por el lenguaje, la búsqueda o invención de una respuesta de un dios, de un amo, es necesaria. Así, tutelando Zelda todo el aquelarre, se encuentran en busca de un nuevo dios. En principio siguen rindiendo culto a su antiguo dios, pero encuentran esto incoherente y buscan nuevos dioses a quienes adorar. Estoy ante un dilema, hermana. Rezarle al Señor Oscuro, quien quería esclavizarnos, a quien destronamos. Esta mentira me inquieta. No lo sé. ¿Por qué no les decimos la verdad a los estudiantes? ¿Por qué no les restamos a Lilith? ¿Estás viva? Ay, gracias a quien le demos las gracias ahora.
Es aquí cuando en la serie se comienza a mostrar diferentes deidades y diferentes creencias. Aparecen dioses griegos. He visto más allá del velo de este mundo. Los ancestrales regresarán a reclamar la tierra. Nueva información sobre antiguos poderes. Mi tiempo afuera me iluminó en todo lo que no conozco. Magias fuera de nuestra experiencia e imaginación. Si quiero ser maestro en las artes místicas, debo leer, debo investigar. Se reactualiza la historia cristiana. Aparece una Madame Voodoo y también algo llamado el horror de Eldritch. Sobre este último no sabemos nada todavía, pero es claramente una referencia a la mitología Lovecraftiana. Y es curioso que este nuevo elemento en la serie se ha llevado de la mano del mismísimo Blackwood, a quien se le viera hacer la mayor cantidad de referencias sobre Lovecraft en las primeras 2 temporadas. El dios de la noche intenta entonces reclamar su lugar, pero ya es demasiado tarde. A pesar de tener los mismos poderes, su semblante para la serie, para los espectadores y para los personajes principales ya no es el mismo. Solo quedan demonios sin importancia que le siguen rindiendo culto, mientras que los personajes motores de la historia están buscando nuevos dioses, tratando de recuperar sus poderes y enfrentando dioses antiguos. Estos dioses antiguos aparecen alegando que su antiguo culto ha perdido fuerza y que han sido destronados por el Señor Oscuro, y buscan una reivindicación. Este grupo de antiguos dioses es liderado por el dios Pan, quien mantiene un parecido iconográfico con Satanás. El hijo de Hermes era Pan, que nació peludo y con aire cabruno, con cuernos y pezuñas. La influencia iconográfica de Pan sobre el diablo es enorme. Esta cita es de Jeffrey Burton Russell en el libro El Diablo. Russell hace un recorrido de las ideas sobre el mal a lo largo de la historia humana y su asociación con el actual diablo cristiano. Analiza, entre muchas cosas, el mal en el mundo clásico y la transición del Hades, quien era un dios y también un lugar, al infierno, y las similitudes de la imagen del diablo no solo con Pan, como ya vimos, sino también con otras figuras, incluso de religiones más antiguas, tanto orientales como occidentales. Esta aparición lo único que hace es revelarnos que, así como ahora es Satanás el que cae como ídolo, hubo antes otros dioses que han caído y han sido sustituidos por otros. Sin embargo, es muy difícil concebir que tras la caída de un dios no sea necesario buscar otro y una comunidad se pueda sostener por sí sola, sin la apelación a una ley superior. Por lo que la Aquelarre encuentra, a través de Zelda, una nueva diosa, Hécate, que como no podría ser de otra manera, es de sexo femenino. Madre Oscura, guardiana de las llaves de la puerta entre mundos. Nosotras te invocamos. Devuelve a nuestra hermana Hilda al reino de los vivos y jamás volveremos a olvidarte. No sé quién será esta nueva diosa y habría que ver en la siguiente temporada qué lugar ocupa ella en la historia. Después de mi decepción del final de la segunda temporada, la tercera llegó para esclarecer que la serie no se trata únicamente de un retrato del satanismo, ni que busque ser fiel a sus cultos y dogmas, a pesar de que sus personajes son al principio claramente miembros de esta religión, sino más bien que el satanismo es uno más entre diferentes dogmas que puedan existir y que su dios, caído de forma tan nefasta, no es más que otro dios entre tantos otros. Nos quedaría por ver qué lugar tienen los monstruos de Blackwood y los viajes en el tiempo que ha realizado Sabrina, así como muchas otras cosas que se han quedado fuera de este análisis. La cuarta temporada va a ser una exposición impresionante de referencias mitológicas, literatura fantástica y de horror, además, y esto es un plus, de ciencia ficción, un juego divertido de múltiples historias y de géneros de la literatura en general. Y es una lástima que no vaya a haber quinta, como ya lo anunciaron. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Adiós. Y que Satán nos bendiga. A todos.